Bienvenido al seminario web. Para simplificar las cosas, los invitados estarán silenciados durante la presentación. Utilice el chat para hacer preguntas que se responderán al final. Hola y bienvenidos al seminario web de Ciencias Forenses de este mes, en el que vamos a examinar los elementos de seguridad de alta tecnología incorporados a los documentos de identidad y la forma en que la tecnología puede utilizarse para contrarrestar las nuevas amenazas que surgen en el control de pasaportes. Imagínese viajar a través de las fronteras sin pasaporte. Durante los últimos 500 años, las cartas de paso y los pasaportes han servido como prueba de identidad para los viajeros que buscaban un paso seguro entre países y territorios. Mientras que los primeros pasaportes ofrecían poco más que una firma o un sello de cera como garantía de seguridad, los documentos de viaje modernos se han convertido en algunos de los documentos más complejos y seguros jamás producidos, combinando características físicas avanzadas como marcas de agua y hologramas, así como sofisticadas medidas de seguridad digital y datos biométricos incorporados. Aunque los pasaportes siempre han sido importantes para los viajes internacionales, su importancia ha aumentado considerablemente en el mundo actual gracias a multitud de factores. Algunos de estos factores son el aumento de los viajes internacionales. Hay más gente que nunca que viaja por negocios y por placer, el incremento de la inmigración y la circulación de personas, con niveles de migración en máximos históricos, la gestión de los flujos migratorios y la prevención de la entrada ilegal es una de las principales preocupaciones de los gobiernos de todo el mundo. Y por último, para la seguridad mundial, los pasaportes desempeñan un papel importante a la hora de hacer frente a los crecientes problemas de seguridad relacionados con la delincuencia y el terrorismo internacionales. Ahora voy a imaginar que cualquiera que esté viendo el seminario web de hoy habrá tenido en algún momento la oportunidad de examinar un pasaporte nacional, expedidos por los gobiernos a sus ciudadanos. La inmensa mayoría de los pasaportes nacionales actualmente en circulación son documentos legibles por máquina y presentan elementos comunes de diseño y construcción que se ajustan a las directrices establecidas por la Organización de Aviación Civil Internacional, o OACI. Actualmente, los pasaportes normalizados de la OACI están disponibles en 3 tamaños diferentes. El tipo 1, también denominado ID1, es un documento de identidad del tamaño de una tarjeta de crédito. El tipo 2, o ID2, es una tarjeta ligeramente más grande, más utilizada para visados o permisos de conducir. El tipo 3, formato ID, mide 125 por 88 milímetros y es el tamaño más común para las libretas de pasaporte, como esta. La Organización de Aviación Civil Internacional establece directrices para el diseño y la fabricación de pasaportes, con el fin de garantizar que los documentos sean duraderos y puedan soportar el desgaste de los viajes. Los documentos deben ser claramente reconocibles como pasaporte y medio de identificación, y para agilizar los controles y permitir las fronteras electrónicas, los pasaportes deben ser legibles por máquina, con tipos de letra y ubicación de la información normalizados. Y, quizá lo más importante de todo, un documento conforme a las normas de la OACI debe ser seguro. Debe ser difícil de falsificar o manipular para evitar viajes no autorizados. En el control de pasaportes, los controles de documentos suelen dividirse en 3 niveles. En la primera línea, cuando usted entrega su pasaporte para que lo inspeccionen y sellen, el funcionario de fronteras realizará un breve examen de nivel 1. En este nivel, el examinador inspecciona el pasaporte para comprobar si está en regla. Aquí, el examinador inspecciona el pasaporte visualmente. Verificará la información de la página de datos. ¿Coincide la foto con el titular del documento? ¿Es verosímil la fecha de nacimiento? Examinará el estado general del pasaporte. ¿Hay signos de desgaste excesivo que puedan indicar una manipulación? ¿La calidad de impresión es la esperada? ¿Hay incoherencias evidentes? Y realizarán una inspección visual de los elementos de seguridad básicos del documento, hologramas, marcas de agua, etc. Básicamente, lo que se ve a simple vista. Mientras examina el documento, el funcionario de fronteras pasará los dedos por las páginas del documento, evaluando la textura del papel y explorando las características en relieve, como la impresión calcográfica o las perforaciones láser. Normalmente, el examen de nivel 2 también se realiza en el mostrador de pasaportes de primera línea. Un examen de nivel 2 es un proceso más exhaustivo, en el que se utilizan herramientas de verificación sencillas,
como una luz ultravioleta para ver las características activadas por rayos ultravioleta, lupas para inspeccionar de cerca y muy probablemente un lector de chips para desbloquear el chip biométrico electrónico del documento. Para la mayoría de los viajeros, los exámenes de nivel 1 y 2 representarán el principio y el final de su vía de control de pasaportes. El examinador estará satisfecho, se emitirá un celo y se devolverá el documento. Sin embargo, tras estas comprobaciones, si el funcionario de fronteras tiene alguna duda sobre la autenticidad de un documento, el pasaporte será confiscado y muy probablemente llevado a una zona segura o a un laboratorio para un examen forense de nivel 3. Y aquí es donde entra en escena el equipo BSC de Foster & Freeman. Hoy vamos a examinar el Video Spectral Comparator 900, también conocido como BSC 900. Es uno de nuestros últimos productos. Se trata de uno de nuestros últimos productos y vamos a utilizarlo para examinar pasaportes y comprobar los elementos de seguridad estándar. Lo primero que hay que comprobar en un pasaporte es la microimpresión o la calidad de la impresión, así que podemos usar la ampliación para ver estas características. Aquí, por ejemplo, cuanto más me acerco, más esta microimpresión aquí es visible. Así que usted puede ver allí, hay algún tipo de microimpresión. Y también podemos examinar la calidad en sí. Así que si este fuera un documento falso, no tendría este aspecto, no tendría esta calidad. Otra característica muy común en los pasaportes son los infrarrojos. Así que en el VSC tenemos diferentes puntos de corte o filtros infrarrojos. El más utilizado es el de 780 nanómetros. Así que aquí es donde iluminamos con luz blanca como puedes ver. Pero dentro del VSC hay filtros que bloquearán la luz que entra en la cámara. Así que en este momento, aunque estemos iluminando con luz blanca normal, la cámara solo está viendo de 780 nanómetros, que es el filtro que he seleccionado, a 1000 nanómetros. Por eso, obtenemos esta reacción que puedes ver en la pantalla. Así que usted puede ver parte de la información en el pasaporte está absorbiendo la luz infrarroja. Así que se queda oscura y el fondo desaparece. Así que no hay colores ni patrones. Esta tinta está reflejando la luz infrarroja. Esta es una reacción común en los pasaportes. Si no reacciona así, puede significar que no es auténtico. Obviamente, hay otras comprobaciones que puedes hacer para confirmarlo, pero esta sería la primera. También podemos utilizar la iluminación ultravioleta. En el VSC tenemos 3 longitudes de onda diferentes. La más común es 365 nanómetros, que es la que he seleccionado en este momento, y puedes ver el patrón UV aquí. También podrías visualizar las fibras UV que están ahí. En un pasaporte falso, estas podrían ser cosas que querrías mirar porque podrían no tenerlas. Algunos documentos falsos podrían intentar replicar el patrón UV, pero podrían fallar en cosas como la calidad de la reacción o incluso en cosas como los colores. Puede que no reproduzcan los colores tal y como son normalmente. Incluso en aspectos como la microimpresión, es posible que algunos documentos tengan microimpresión UV y que las falsificaciones tengan problemas para reproducir esa reacción.
Aparte del V365, tenemos otras dos longitudes de onda de UV, que son 308 y 254. Estas son menos comunes, pero también es bueno comprobarlas porque algunos documentos tienen una reacción diferente a cada longitud de onda de UV. Aunque sean UV de onda corta, en cuanto abramos las solapas, se apagarán automáticamente. También existe la iluminación transmitida. Como pueden ver, aquí es donde la base se ilumina desde abajo. Y podemos ver elementos de seguridad como marcas de agua, hilos de seguridad, registro transparente. Así que aquí podemos ver directamente la marca de agua en el pasaporte. Y otra cosa que puedes hacer es aplicar iluminación infrarroja para deshacerte de todas las interferencias del fondo. Así que todo lo que tienes que hacer es seleccionar infrarrojos o uno de los filtros y obtendrás esa reacción infrarroja más la transmitida. Así, los datos o la información no se perderán, pero se podrá ver mejor la marca de agua. También tenemos UV transmitido. Se diseñó para una función de seguridad específica, pero también se puede utilizar como iluminación transmitida y ultravioleta al mismo tiempo para visualizar cosas como el patrón UV y la marca de agua. También tenemos la fluorescencia puntual. Esto también se conoce como fluorescencia infrarroja. La forma en que funciona esta iluminación es que iluminamos con una determinada longitud de onda de luz, que sería 410 o 445, etc. También podemos referirnos a estas longitudes de onda como colores. Algunas personas prefieren utilizar el nombre del color en lugar de la longitud de onda. Y básicamente estamos iluminando con una longitud de onda específica de luz. Y luego la reacción es a una longitud de onda más larga. Así que las tintas reaccionarán a esta banda específica de luz y tendrán fluorescencia. El BSC seleccionará automáticamente el filtro infrarrojo adecuado según la longitud de onda de fluorescencia que hayas seleccionado. Como puede ver, también puede hacer que funcionen por separado, pero normalmente recomendamos que funcionen juntos. También tenemos LED individuales en el 900, que se utilizan para visualizar elementos de seguridad como hologramas o sinogramas. De nuevo, se trata de un elemento de seguridad muy común y se encuentra en todos los pasaportes. Podemos hacerlo de dos maneras. Podemos hacer una secuencia, que serían todos los LED, o podemos hacer solo los horizontales o los verticales. Lo primero sería seleccionar la secuencia que quieres ejecutar. Y luego, si quieres ver el sinograma, tendrías que seleccionar imagen compuesta. Una vez que hayas seleccionado estos ajustes, puedes ejecutar la secuencia y el BSC empezará a tomar una imagen con cada LED individual y la pondrá en la galería de imágenes. Una vez terminada la secuencia, te mostrará la imagen compuesta. Así que aquí tenemos todo el sinograma en el documento. Puedes ver todos los diferentes patrones,
todos los diferentes colores, etc. Y también tienes una imagen para cada ángulo OBD individual. También te dice la secuencia, así que V para vertical y luego el ángulo del LED, y puedes comprobar cada reacción individual una por una, o simplemente puedes mirar todo el patrón. En los documentos falsos, esto es muy difícil de reproducir, así que puede que intenten hacerlo, pero puede que solo consigan unas pocas reacciones, no todas las variaciones que podemos ver en este documento. A veces también se puede encontrar que es solo una fotocopia, que es un poco brillante, por lo que ni siquiera tiene una reacción a cada LED individual. Así que esta sería la forma de comprobar si un documento es auténtico o falso. Hay otros documentos como el DNI, el carné de conducir, y también se encuentra en los pasaportes. Tienen características como la impresión calcográfica, en relieve o en relieve, que podemos visualizar con las luces laterales. Los VSC tienen dos luces laterales, una a la izquierda y otra a la derecha, y también podemos aplicar iluminación infrarroja para visualizar estas características aún mejor. Así que aquí tenemos relieve o impresión en relieve que podemos visualizar utilizando las luces laterales y los infrarrojos juntos. La altura también es ajustable, por lo que puedes subirlas o bajarlas según necesites para generar más sombras y luces. Otra opción sería utilizar las dos luces laterales a la vez, de forma que podemos tener la derecha encendida, la izquierda encendida, o las dos activas. Otro elemento de seguridad que se puede encontrar en los documentos es el antitaladro. Así que hay un tipo de iluminación en el VSC 900 que cuando se selecciona y se hace clic en él, se mostrará la característica de seguridad. La razón por la que se nos muestra en verde es porque estamos iluminando con una alta longitud de onda de infrarrojos que es de 980 nanómetros, y esta característica está reaccionando a esa iluminación infrarroja y nos está mostrando en verde. Básicamente, la emisión se produce en la parte visible del espectro, por lo que emite una longitud de onda inferior a la de excitación. La luz ultravioleta también se conoce como desplazamiento de Stokes, que es básicamente cuando se ilumina con una longitud de onda baja que sería 365 nanómetros y la emisión es a una longitud de onda más alta en la parte visible del espectro. Cuando nos referimos a los antiestelares ocurre lo contrario, iluminamos con una longitud de onda alta y la emisión se produce en una longitud de onda más baja. En este caso está en la parte visible del espectro, y por eso cuando activamos la iluminación antitallo podemos ver que fluoresce con un color verde. Gracias, Como puede ver, la tecnología USC es capaz de realizar comprobaciones de documentos que van mucho más allá de lo que un ser humano podría lograr durante las inspecciones de nivel 1 y 2. Con el USC aprovechamos todo el espectro forense de la iluminación para revelar elementos de seguridad especiales, analizar detalles microscópicos de la impresión y realizar comparaciones con documentos de referencia conocidos. Sin embargo, los pasaportes actuales son como un iceberg. Solo una pequeña parte de los datos y elementos de seguridad del documento son visibles en su superficie. El resto permanece sumergido en las profundidades, incrustado dentro del e-chip. Ofrecemos lectores de e-chip con los VSC, y todo lo que tiene que hacer es colocar el documento dentro del lector y pulsar OK. En cuanto se vuelva a leer el chip, este mostrará los datos, lo que supone una comprobación adicional de que el documento es auténtico
y no ha sido alterado. Mostrará la imagen del chip y realizará una comprobación EAS. Diferentes documentos tienen diferentes controles de acceso ampliados, por lo que este pasaporte contiene DG1, DG2, que si hace clic en él le mostrará cuáles son. DG2, por ejemplo, sería la imagen del chip. DG1 sería el MRC del chip. También tiene cosas como firmas digitales y esta función mirará toda esta información. El BSC 900 también tiene la capacidad de hacer coincidencias faciales, por lo que una forma de hacerlo sería leer la MRZ de un pasaporte. Una vez que el MRZ se lee correctamente, podemos seguir adelante y leer la información del chip. Y si el chip se lee correctamente, también podemos hacer face matching, que es una opción aquí, y podemos comparar la imagen del chip, la imagen del propio pasaporte. También podemos tener una cámara web conectada al BSC y podemos hacer comparaciones en vivo. Y también podemos seleccionar hasta 3 documentos diferentes. Así que aquí puedo seleccionar diferentes imágenes de la galería de diferentes documentos y esta pieza de software solo se destacan la cara o el sí, la cara del documento. Así que aquí tenemos una fotografía de uno de los documentos, aquí es de un pasaporte diferente y este es otro documento que va en la galería de imágenes. En el centro tenemos la fotografía del chip y luego hay un icono de cámara aquí que abrirá la webcam y capturará una imagen de la persona cuando esté frente a ti. Este es un ejemplo de lo que es capaz de hacer la concordancia facial. Obtendrás una coincidencia del NIST. Tienen un umbral establecido, así que si hay una posibilidad muy alta de que sea la misma persona, te dará una marca, y si claramente no es la misma persona, te dará una cruz. Los clientes también pueden ajustar y crear su propio umbral si quieren reducirlo o aumentarlo. Como pueden ver, la imagen de la cámara no es muy buena. No estoy mirando a la cámara, estoy sonriendo. Así que, lo ideal en los aeropuertos o la inmigración, esto no sería una imagen tomada para hacer coincidencia cara, pero nuestro software ha sido capaz de dar una posible coincidencia y una muy segura con una posibilidad del 99%. Y me está dando tics para cada imagen, a excepción de este que todo el mundo puede ver claramente que no es la misma persona. He utilizado la imagen del chip de mi pasaporte de cuando era niño, así que solo tenía 8 años. También he utilizado una fotografía, una imagen capturada del pasaporte físico y la de arriba a la izquierda es una imagen capturada de mi segundo pasaporte cuando tenía 16 años. Así que me da coincidencias para cada imagen, aunque ahora sea mucho mayor. Otra función del BSC sería la capacidad de leer la MRZ en los pasaportes y también en los documentos de identidad. En cuanto pulses esta función, el BSC aplicará automáticamente iluminación infrarroja para poder leer la MRZ sin problemas y, en cuanto la lea, mostrará la información. Aquí puedes ver los datos del pasaporte y también comprueba los dígitos de control.
Algunas personas no son conscientes de esta característica, pero en el MRZ se han implementado algunos números aleatorios que se llaman dígitos de control, y esta es otra manera de comprobar si el documento ha sido alterado. Como se trata de un documento auténtico, podemos ver que todos los dígitos de control tienen una marca, excepto la fecha de caducidad, que tiene una cruz. No significa que haya nada malo en él. También se trata de una comprobación rápida de la autenticidad de un pasaporte o un documento. Una vez que el MRZ se lee correctamente, el siguiente paso sería leer el e-chip. También ofrecemos bases de datos de documentos, por lo que le recomendamos que utilice esta herramienta para comparar sus documentos sospechosos con una base de datos auténtica en la que pueda confiar y que le proporcionará imágenes con luz blanca, ultravioleta e infrarroja. Ofrecemos bases de datos de documentos de casi todos los países del mundo y tenemos una lista muy larga que puede seleccionar en función del documento que esté buscando. También ofrecemos diferentes tipos de documentos, por lo que puede consultar pasaportes, documentos de identidad, visados, permisos de conducir, etc. Y así es como puede filtrar su búsqueda. Una vez que seleccione el país y el tipo de documento, se le indicará el número de registros encontrados, de modo que se mostrarán todos los pasaportes, incluso los más antiguos. Puedes ir entre ellos para encontrar el que estás buscando y puedes mirar diferentes páginas del pasaporte, así que puedes mirar las cubiertas, puedes mirar una página en el medio del pasaporte o solo la página biográfica con iluminación infrarroja. Puedes mirar V, etc. También se puede aplicar la misma configuración de imagen, de modo que si se observa una imagen infrarroja de la base de datos, se puede aplicar la misma iluminación a los documentos sospechosos para ver si reaccionan de la misma manera y hacer una comparación. Gracias, Aunque las funciones que hemos explorado y explicado hoy son de dominio público, cabe señalar que existen aún más capas de seguridad que hoy no podemos compartir con ustedes. Las estaciones de trabajo VSC de Foster & Freeman llevan más de 40 años instalándose en puertos aéreos, terrestres y marítimos, así como en otros lugares de alta seguridad, y cuentan con la confianza de gobiernos de todo el mundo para desempeñar un papel vital en la protección de sus fronteras. La tecnología evoluciona constantemente en función del desarrollo de nuevas funciones de seguridad y de la necesidad de ir 2 pasos por delante de las bandas de delincuentes y defraudadores responsables de la producción de documentos falsos. Desgraciadamente, hoy solo hemos tenido tiempo de arrayar la superficie de este fascinante tema, y estoy seguro de que volveremos sobre él más adelante este mismo año. Sin embargo, si tiene ganas de más y no tiene tiempo para perder el tiempo, le recomiendo que visite nuestro sitio web para volver a ver algunos de nuestros seminarios anteriores sobre seguridad fronteriza, y en particular sobre el examen remoto de documentos, un concepto que se está convirtiendo rápidamente en la norma en los entornos avanzados de seguridad fronteriza. Pero no lo haga todavía. Aún nos queda una sesión de preguntas y respuestas. En unos instantes cambiaremos a la cámara en directo y tendrá la oportunidad de hacernos todas las preguntas que desee sobre seguridad fronteriza, pasaportes, elementos de seguridad o tecnología VSC. Si tiene alguna pregunta, escríbala en el cuadro de chat de la esquina inferior derecha de la pantalla y haremos todo lo posible por responderle. Ponte a teclear porque cambiaremos las cámaras en 5, 4, 3, 2, 1. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Encantado de tenerles con nosotros y les agradezco que se hayan tomado el tiempo de venir y escuchar lo que tenemos que decir sobre un gran producto, el BSE 900 que hemos lanzado. Me gustaría presentarme. Soy Simon King, Director Comercial de Foster & Freeman, y hoy me acompaña nuestra excelente especialista en aplicaciones,
Este va a poder responder hoy a muchas de sus preguntas sobre el producto y la aplicación. Me gustaría empezar diciendo que habrá una grabación de este producto que estará en línea en vivo mañana en el 28, y también estaremos proporcionando una copia de esto con subtítulos en español en los próximos días, así que usted será capaz de utilizar esa descarga y leer en su tiempo libre. Vamos a entrar en una sesión de preguntas y respuestas, así que vamos a empezar y ver si tenemos algo que nos pueda ayudar. Bien, la primera pregunta que tenemos aquí es: ¿cómo identificamos pasaportes fraudulentos con la EEB 900? Es una pregunta muy interesante. Hay diferentes herramientas y fuentes de luz en el BSE 900 que podemos utilizar para detectar cualquier alteración o falsificación. Así, un examen básico comenzará con cosas como el examen por infrarrojos, ultravioleta, luz transmitida para la búsqueda de marcas de agua, por ejemplo. También cosas como la impresión calcográfica, es decir, el uso de la iluminación oblicua o las luces laterales. Estas son solo algunas de las fuentes de luz que encontraremos en el 900, pero también disponemos de bases de datos de documentos y divisas y otras herramientas que nos ayudarán a detectar fraudes. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta es: además del control de documentos, ¿utilizamos el dispositivo para otras aplicaciones? Pues sí, lo hacemos. El BSE se utiliza para una serie de aplicaciones que van desde, déjame pensar, hay examen de divisas para detectar moneda genuina o falsa. Es una aplicación muy potente. La protección de marcas, una serie de aplicaciones en las que se utilizaría una capacidad BSE para determinar un embalaje auténtico para un producto, tal vez un medicamento o un cosmético de alto valor, algo por el estilo. También es una aplicación muy potente. Tenemos aplicaciones en el ámbito de los cromos, en el que se inspeccionan los cromos, y es un campo en pleno crecimiento en el que la gente busca autentificar los cromos y demostrar que la considerable cantidad de dinero que cambia de manos por algunos de estos cromos se gasta sabiamente y no en productos falsos. Y luego tenemos aplicaciones en sellos, verificación de sellos e incluso en bellas artes. Así pues, las capacidades del BSE abarcan una amplia gama de aplicaciones. También tenemos una pregunta sobre cómo leer el chip electrónico. El BSE es muy fácil de usar, muy sencillo y rápido. Para leer el eChip, lo único que tiene que hacer el usuario es leer primero la MRC y luego puede utilizar el lector de eChip para leer la información. Esto le dará datos como la MRC digital o de los chips, la fotografía también, por lo que la imagen eChip. También te dará información sobre la firma digital si está incluida en el pasaporte. También cosas como las huellas dactilares, por lo que le mostrará una imagen de la huella digital. No todos los pasaportes tienen los mismos controles de acceso ampliados, por lo que difieren de un país a otro, pero esto es algo que el BCE podría detectar. Hay una o dos preguntas sobre la base de datos que utilizamos. Una pregunta: ¿existe una base de datos mundial? De acuerdo. No existe un organismo internacional o un país que tenga una base de datos con toda la información de los pasaportes y la ponga a disposición de todo el mundo. No es algo que exista, así que trabajamos para contrarrestarlo. Trabajamos con un tercero para proporcionar una base de datos que contenga una amplia gama de pasaportes y documentos de identidad de todo el mundo, e intentamos cubrir prácticamente todos los países. Es un reto, pero la base de datos que tenemos contiene una amplia gama de documentos de identidad y pasaportes, y trabajamos constantemente para mantenerla actualizada, ya que los pasaportes mejoran, la tecnología cambia y se actualizan. Así que trabajamos constantemente en ello y tenemos la suerte de trabajar con algunos clientes y socios nuestros para acceder a esos pasaportes y mantenerlos actualizados. Una de las preguntas es: ¿cómo se aplica eso? Bueno, tenemos una base de datos que se puede cargar, se puede ejecutar con el BC, el 90,
se ejecuta con el dispositivo y luego se puede tener una licencia extendida que le da acceso a las actualizaciones periódicas que podemos enviar a usted, por lo que está seguro de asegurarse de que tiene la última y mejor versión. También hay una pregunta sobre cómo obtener esta base de datos. Usted pregunta, bueno, usted está diciendo que usted tiene BSC 6000 que usted comenzó a utilizar para la escritura a mano, pero ahora usted también desea utilizarlo para el documento y para su moneda. Es posible añadir la moneda y la base de datos de documentos a su sistema, a su BSC 6000. Lo único que tiene que hacer es ponerse en contacto con su distribuidor local o con el departamento de ventas de Foster & Freeman y le daremos toda la información que necesite. Sí, por supuesto. Vale. ¿Tiene el BSC una base de datos de moneda de diferentes países para detectar falsificaciones? Quiero decir que la base de datos es esencialmente una base de datos de identificación, más que una base de datos de moneda, creo. Así que no es realmente en torno a los pasaportes y documentos de identidad en lugar de moneda. Tendríamos que echar un vistazo a la moneda para ver si hay una base de datos de divisas, no estoy seguro de antemano. Así que nos ocuparemos de eso por separado. Solo para añadir, creo que podríamos ser capaces de proporcionar una base de datos de divisas, así en nuestros últimos BSC, y lo tenemos para diferentes países. Tenemos el euro, pero también países europeos concretos, así que va desde las divisas más recientes hasta las más antiguas. Así que sí, podemos hablar de ello, pero creo que es posible. Me alegro de que estés aquí. Siempre debo ceder la palabra al experto. Una pregunta. Además de inmigración, ¿con qué organizaciones trabajarían los controladores de la oficina de pasaportes? Vale, creo que depende de cada país, pero los funcionarios de pasaportes trabajan con la policía, con agencias gubernamentales, por supuesto, con laboratorios forenses. Es un abanico bastante amplio de socios. Tiende a diferir de un país a otro. Hay una pregunta sobre el software de reconocimiento facial que mostramos durante el seminario web. La pregunta es si este software está integrado. La respuesta es sí. Así que en el BSC 900 puedes tener este software integrado. Solo mencionar que también se puede utilizar de forma independiente, por lo que no es necesario iniciar o encender el BSC si solo desea utilizar el software de reconocimiento facial. Pero también puedes utilizarlo dentro del software BSC. Así que sí, también es una opción. Tengo uno que llegó aquí. ¿Cómo se lee el chip y qué significan los resultados? Sí, es interesante. Sí, para leer el chip, como he mencionado antes muy brevemente, habría que leer correctamente el MRSA, porque es en lo que se basa, y entonces se podrían identificar los datos del chip. Dependiendo de los pasaportes se obtiene diferente información, pero sin duda, el BSC 900 es uno de nuestros productos que le da las identificaciones más extendidas y los datos en el chip. Vale, y aquí hay uno. Se dieron cuenta de que el BSC 900 estaba abierto mientras lo usabas. ¿Y eso tiene algún efecto en la operación? Sí, no lo tiene. Así que la razón por la que pude usar el BSC con los flaps abiertos es porque no hay riesgo. Hay un montón de medidas de seguridad implementadas en el BSC, incluidos los enclavamientos de seguridad, así que si es lo suficientemente seguro como para hacerlo, podrás utilizarlo con las aletas abiertas. Por supuesto, hay algunas fuentes de luz en las que si se cierran las compuertas, se obtendrá una reacción más potente, porque no hay luz ambiente que interfiera y también tenemos UV de onda corta en el BSC. En estos casos, es necesario que las aletas estén cerradas. De lo contrario, si están abiertas, no se encenderán, así que no hay ningún riesgo. Una pregunta. ¿BSC 900 o BSC 8000 para seguridad fronteriza? Interesante. Voy a intentarlo. Creo que el 900 lo vemos probablemente más como un dispositivo que estaría en el punto de control fronterizo o de seguridad, tal vez la oficina de apoyo en un punto de seguridad fronteriza para llevar a cabo un mayor nivel de investigación, pero en ese punto de control fronterizo, un producto como el 8000 TS o ahora como será el 9000 que mencionaré en un minuto,
Ese es probablemente el tipo de dispositivo que usted tendría en un laboratorio central a un nivel superior para la capacidad de inspección de alto nivel. Si pensamos en un punto de control fronterizo para una inspección de alto nivel a nivel local, tendríamos un dispositivo como el 8000 HS o el BSC 9000, que es el último hermano mayor. Se trataría de un dispositivo de inspección de nivel superior desde nuestro punto de vista, con una calidad de imagen y una capacidad incluso superiores, pero en el laboratorio principal. Así que tienes los dos cubiertos. Tenemos una pregunta. ¿Es posible conocer la antigüedad de los documentos? Es una pregunta muy interesante, pero difícil de responder. Yo diría que no te dice la edad de los documentos, pero puede ayudarte a identificar su antigüedad. Así que puedes usar cosas como la base de datos de documentos que hemos mencionado, porque en la base de datos también hay información sobre el documento. Así que si tienes un pasaporte muy antiguo, puedes compararlo con la base de datos y hacerte una idea de su antigüedad o de cuándo se publicó esa serie, pero es el experto quien debe determinar esta información. Los VSC te ayudarían, pero si no, te darán la respuesta. En realidad digo que eso nos lleva a una de las preguntas aquí, ya sabes, ¿cómo de importante es la capacidad del individuo para determinar si un producto es falso o auténtico? Sí, supongo que eso se reduce a la formación, ¿no? Sí, sin duda. Ofrecemos formación con todos nuestros productos, así que yo o uno de mis colegas somos expertos en nuestros equipos. Somos expertos en nuestros equipos y nos desplazamos a su laboratorio u oficina para impartir formación sobre sus equipos y le ayudamos en aspectos como la identificación de las distintas funciones de seguridad, la mejor forma de utilizar el equipo, cómo sacarle el máximo partido. Y no es necesario tener muchos conocimientos sobre documentos porque podemos ayudarle. No somos expertos en documentos, pero sí en nuestros productos y en lo que hacemos, y sin duda podemos transmitirte esos conocimientos. Y hay una pregunta sobre 8000 y si esto significa que hay una riqueza de 9000, como he aludido justo antes de que el BSC 900 fuera lanzado en el negocio en 2023. Acabamos de lanzar el BSC 9000 y es nuestro último lanzamiento, así que lo verán en las ondas en los próximos días cuando nos lancemos al mercado. Así que estad atentos porque vamos a publicar material e información sobre la nueva 9000, que ya está en la gama. Tenemos un BSC 6000, pero hemos perdido la base de datos. Como decíamos antes sobre la base de datos, póngase en contacto con nosotros y le proporcionaremos la base de datos actual y las actualizaciones. Pero es interesante saber que tenemos un BSC 6000, que es un producto antiguo, y por eso en Foster & Freeman intentamos continuamente desarrollar esta tecnología, actualizarla, mejorarla, asegurarnos de que es más potente, etc. La 8000 llegó después de la 6000, luego la HS y ahora la 9000. Creo que si tienes un BSC 6000, te animamos a que hables con nosotros sobre posibles oportunidades de actualización, porque se hace muy difícil dar soporte a esos productos antiguos en el mercado, pero hay ciertas cosas que podemos hacer para ayudar a actualizarlos. Así que si tienes un BSC 6000, por supuesto, estaremos encantados de hablar contigo sobre ello. Hay una pregunta sobre la base de datos. ¿Su base de datos contiene detalles sobre los elementos de seguridad del documento o solo la vista común? Muy interesante. Nuestra base de datos proporciona algunos elementos básicos de seguridad. Obviamente no estamos autorizados a revelar todo lo que hay en el documento. Eso es algo que se mantiene en secreto, diría yo. Pero sí que te da cosas como hologramas calcográficos. Si hay alguna microimpresión, resalta dónde están. Así que también puedes usarla para buscar esas características en tus documentos sospechosos. El pasaporte británico es la diferencia entre el antiguo pasaporte granate y el nuevo azul. Bueno, la principal diferencia es que ya no están en la Unión Europea, ¿no? Así es. Esa es la principal diferencia. En cuanto a las medidas de seguridad, hay una pequeña diferencia. La más común o la que todo el mundo puede ver es que ya no es de papel, sino de polímero, y cada vez más países intentan incluirla en sus pasaportes porque es más segura. Hay muchas, ¿no? Sí, las hay. Está claro que habría que hablar de ello.
En cuanto al reconocimiento facial, ¿afectan las fuentes de luz a la identificación de una persona en la oscuridad? Bueno, eso depende mucho de la cámara que se utilice en el punto de control. No. Es decir, el BCE va a interpretar la imagen y el chip y va a sacar la foto que está incrustada en ese archivo, pero la cámara que se utiliza para tomar la fotografía facial en el propietario del documento, bueno, no estoy seguro de que podamos responder a eso porque depende de esa cámara. Sí, creo que depende de la cámara y de lo oscura que esté, así que si es una habitación completamente oscura, será difícil obtener una coincidencia facial. Yo diría que nuestro software de coincidencia facial es muy preciso, como has visto en el webinar. La persona principal o el sospechoso no tienen que estar mirando a la cámara para hacer un partido. Es muy preciso y muy útil, pero, obviamente, hasta cierto punto. Y aquí ha surgido una pregunta. ¿Habrá una versión portátil en el futuro? Es una pregunta interesante que nos han hecho varias veces a lo largo del día. Lo que yo diría es que si les interesan las aplicaciones portátiles de esta tecnología, háganoslo saber, porque estaremos encantados de charlar y seguir explorando esta cuestión con ustedes. Es algo interesante, así que solo puedo decir que si es algo que realmente necesita o le interesa, háganoslo saber, porque estaremos encantados de charlar sobre ello. ¿Y las propiedades magnéticas? ¿Es posible en todas las versiones de BSC? En cuanto a esta pregunta, si he entendido bien, ofrecemos un accesorio. Se trata de un identificador de tinta magnética que se suministra con todas las BSC y que permite obtener imágenes de las tintas magnéticas. Así que sí, creo que diría que sí. ¿Es posible? Sí, absolutamente. Y desde luego dentro de la gama 900 y 9000. Echemos un vistazo. Hay una pregunta sobre el cruce de líneas, es decir, el cruce de trazos de escritura, o la superposición de trazos producidos por diferentes instrumentos de escritura o impresión. De nuevo, esto es algo que el BSC 900 puede hacer. Existe un software en 3D. Lo diseñamos aquí en Foster & Freeman y es muy útil para cosas como líneas cruzadas, presiones de bolígrafo. No es capaz de detectar qué línea o trazo fue primero, pero es un software que puede ayudar a identificar al experto. Bueno, puede ayudar al experto a identificar y determinar cuál fue primero. Así que esto también sería una opción. Y la siguiente era, ¿cuánto tarda el dispositivo en realizar el proceso de escaneo de un pasaporte? Sí, también nos han hecho esta pregunta antes. Al fin y al cabo depende del usuario. Pero yo mismo he utilizado el BSC para examinar documentos, y puedo decir que se puede hacer un examen básico, pero suficientemente bueno, de un pasaporte en 1 hora, diría yo. Utilizando las diferentes fuentes de luz y varias herramientas, se puede obtener un buen resultado en 1 hora. Es muy fácil de usar, muy rápido de utilizar, muy sencillo, por lo que no se necesita mucho tiempo para utilizar el BSC 900. Y eso le permitirá realizar un examen básico pero suficientemente bueno del pasaporte. Y eso te permitiría interrogar los datos del chip y ver los distintos niveles de seguridad o autenticar los niveles de seguridad que conocemos. Sí, sin duda. Y eso incluye la referencia contra si tenemos un producto genuino conocido en una base de datos de referencia cruzada con ese documento también. Sí. Ese es un buen punto que acaba de hacer Simon. También existe la capacidad de crear su propia base de datos de documentos, por lo que el propio usuario, si se encuentran con una gran cantidad o una serie de documentos falsos que parecen ligeramente del mismo productor, que puede generar una base de datos para ese documento falso, y si se encuentran con otro que solo puede comparar directamente a esa. Así que sí, también puedes tener una base de datos de documentos falsos creada por ti mismo y puedes utilizar diferentes fuentes de luz en el BSC y puedes añadirlas. Es posible cotejar las huellas dactilares de un lector de chips con la base del chip y las huellas dactilares. El BSC ya se utiliza en algunos laboratorios para el análisis de huellas dactilares, ¿no? Sí, en los laboratorios forenses el BSC de la gama 800, 8000, 900 y estoy seguro de que el 9000
ya se utiliza para la captura y el análisis de huellas dactilares, de modo que se puede tomar una huella dactilar y compararla con una imagen de una huella dactilar ya capturada y contenida en los datos del chip, por ejemplo. Así que sí, ese es un buen punto. Vale, ¿el software BSE comprueba si el chip es original? Sí. ¿O si fue sustituido por uno falso? Oh, sí, buena pregunta. Sí, nunca me he encontrado con un chip electrónico sustituido. Yo diría que es posible leer esta información. Lo que me he encontrado durante mis sesiones de formación con diferentes clientes de todo el mundo es que lo que suelen hacer es reventar el chip para que no funcione. Y cuando pasan por inmigración, no se lee. Obviamente esto no es así. Puede haber un problema con el chip, por lo que los funcionarios de inmigración o los agentes de policía tendrían que hacer más comprobaciones para ver si es falso o auténtico. Si el chip es original, no hay problema. Puede utilizar el BSC para ello. Si ha sido sustituido, puede ser un poco más complicado. Supongo que esencialmente vas a estar analizando los datos incrustados dentro del chip. Si es genuino o un chip falso, contendría un conjunto de información que no debería correlacionarse con la persona que tienes delante. Sí, y también con los datos del pasaporte principal, en el que la información del chip es la misma que la de la página de datos principal. Eso sería otra cosa. Sí, de acuerdo. Tenemos una o dos preguntas pendientes, pero soy consciente de que ya casi hemos llegado a tiempo. ¿Cuál es esta? ¿Han publicado algún estudio con muestras ciegas y, en caso afirmativo, dónde podemos conseguirlas? Producimos constantemente material de referencia para aplicaciones. Y hemos publicado varios artículos, pero sí, estamos realizando un ejercicio para llevar a cabo una amplia gama de pruebas con diferentes documentos de identidad y materiales que pondremos a disposición del público, como hacemos con toda nuestra investigación en este campo. Así que enviaremos notificaciones, pero le rogamos que visite el sitio web, donde se publican y actualizan constantemente. Ese es nuestro principal canal de comunicación, pero pondremos todos los materiales a través del sitio web para que puedan acceder a ellos. Parece que hemos llegado casi al final del tiempo, así que sé que todavía hay más preguntas, así que recogeremos todas estas preguntas y las que no hayamos podido responder hoy, y nos pondremos en contacto con ustedes para intentar darles respuesta. Pero muchas gracias por asistir y estar con nosotros hoy, realmente lo apreciamos. Gracias, por tus magníficas respuestas. Tenemos dos cosas que mencionar. Además del superproducto BSE 900, me veo obligado a decir que es un superproducto. Ahora tenemos a su hermano mayor, el BSE 9000. De nuevo, en el sitio web pondremos a su disposición material al respecto, así que si están interesados en la familia de BSE, no duden en echarle un vistazo. Y también tenemos nuestro próximo seminario web programado para el 24 de abril. Se titula Forensics 2030 y vamos a utilizarlo como una plataforma, una oportunidad para analizar algunas de las tecnologías y soluciones emergentes que veremos en los próximos años y que darán forma a la ciencia forense, la autenticación de documentos y el control de identidad. Así que, si pueden, acompáñennos a esa conferencia que tendrá lugar el 24 de abril. Muchas gracias de nuevo. ¿Lo he cubierto todo? Sí, muchas gracias en mi nombre. Espero que este seminario web les haya resultado útil. Si tienen alguna pregunta, pónganse en contacto con el servicio de atención al cliente o con su distribuidor local. Estaremos encantados de ayudarles.